Érase una vez, en la antigua Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor, conocido por su grandeza y ambición. Era un hombre de estatura imponente, con una mirada que irradiaba poder y determinación. Su nombre resonó por todo el reino y su fama se extendió más allá de las fronteras de Babilonia. Nabucodonosor gobernaba con puño fuerte y era respetado por sus súbditos, quienes admiraban no solo su fuerza sino también su habilidad para gestionar uno de los imperios más grandes de la época. Las calles de Babilonia estaban adornadas con magníficos palacios, jardines colgantes y templos deslumbrantes, todos frutos de la ambiciosa visión del rey. Quería que su ciudad fuera la más grande del mundo, un testimonio de su autoridad y su capacidad para gobernar. Sin embargo, detrás de esta fachada de valentía y poder, había una inquietud que lo atormentaba. El rey se veía a menudo consumido por una sensación de incertidumbre sobre el futuro, una ansiedad que le impedía encontrar la paz incluso en medio del esplendor de su reinado. Un día, mientras dormía, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó profundamente perturbado. Fue un sueño vívido, casi palpable, lleno de imágenes y símbolos que parecían bailar ante sus ojos. Se encontró ante una gran estatua, imponente y majestuosa, que se erigía como un monumento al poder y la fragilidad. La estatua estaba compuesta de diferentes materiales, la cabeza estaba hecha de oro brillante, el pecho y los brazos eran de plata brillante, el vientre y los muslos eran de bronce pulido, mientras que las piernas eran de hierro fuerte y los pies eran una mezcla de hierro y arcilla. Cada parte de la estatua parecía tener un significado especial, pero el rey no podía entender qué podía representar. Estos materiales, cada uno más fuerte y valioso que el anterior, sugerían una jerarquía, una secuencia de reinos que podían surgir o caer. Cuando despertó, su mente era un torbellino, llena de preguntas sin respuesta. El sueño se repitió en su cabeza, como un acertijo que necesitaba descifrar. El peso de la responsabilidad de su papel como rey se hizo aún más opresivo, y Nabucodonosor sabía que necesitaba encontrar la verdad detrás de esas enigmáticas imágenes. La inquietud creció dentro de él y se encontró incapaz de concentrarse en sus tareas diarias. La idea de que el destino de su reino pudiera estar ligado a esa visión lo puso aún más ansioso. No podía ignorar la sensación de que este sueño era algo más que una creación de su mente, era como si una fuerza mayor intentara comunicarse con él y le trajera un mensaje que no podía entender. Esta búsqueda de la verdad se convertiría en el punto de partida de una serie de acontecimientos que cambiarían no solo su vida, sino el curso de la historia de Babilonia. Nabucodonosor, decidido a comprender el mensaje que le había sido transmitido, convocó a todos los sabios, magos y encantadores de su corte. Él no solo quería una interpretación, exigió que describieran el sueño sin que él dijera una palabra. La tarea era hercúlea y los sabios estaban en shock. Los magos y encantadores intentaron explicarle que tal petición era imposible. Argumentaban que para interpretar un sueño, primero era necesario conocerlo. El rey, sin embargo, estaba enojado. No toleró la falta de respuestas y, en un ataque de ira, amenazó con condenarlos a muerte. El pánico se apoderó de la corte. Mientras tanto, un joven hebreo llamado Daniel estaba entre los prisioneros llevados a Babilonia. Era conocido por su sabiduría y fe en Dios. Al enterarse de la situación, Daniel decidió que podía ayudar. Pidió tiempo al rey para interpretar el sueño y, con fe, buscó la guía divina. Esa noche, Daniel oró fervientemente, pidiéndole a Dios que le revelara el significado del sueño de Nabucodonosor. Era consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad de actuar con rapidez. Al amanecer, Daniel recibió una visión que iluminó su mente y su corazón. Sabía que tenía la clave para descifrar el enigma. Al día siguiente Daniel se presentó ante el rey. Con valentía comenzó a describir el sueño que había tenido Nabucodonosor. El rey escuchó atentamente, sorprendido por la exactitud de las palabras del joven. Daniel explicó que la estatua representaba una secuencia de reinos, comenzando con Babilonia y continuando con otros imperios que surgirían. La cabeza de oro simbolizaba a Nabucodonosor y su reino, mientras que el pecho y los brazos de plata representaban un reino inferior que surgiría. El vientre y los muslos de bronce indicaban otro imperio, y las piernas de hierro simbolizaban la fuerza de un reino poderoso. Por último, los pies, hechos de hierro y barro, representaban la fragilidad y la división. Daniel explicó que al final, una piedra no cortada por manos humanas destruiría la estatua, simbolizando el reino eterno de Dios que prevalecería sobre todos los demás reinos. Nabucodonosor quedó asombrado por la interpretación y reconoció que Daniel tenía una conexión divina.
No solo entendió el sueño, sino que también vio la sabiduría que emanaba del joven. En un acto de gratitud, Nabucodonosor elogió a Daniel, reconociendo la grandeza del Dios a quien servía. El rey, impresionado, nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y le dio poder para gobernar a los sabios de la corte. El joven hebreo no solo salvó su vida, sino también la de sus amigos. Daniel, ahora en una posición de gran influencia, usó su nueva posición para ayudar a su pueblo y mantener su fe en Dios. No se dejó corromper por el poder, sino que se mantuvo fiel a sus principios. Sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, también fueron promovidos y juntos fortalecieron la comunidad hebrea en Babilonia. La historia de Daniel se extendió rápidamente por todo el reino de Babilonia, como un fuego que consume un campo seco. Su fama creció no solo por su interpretación del sueño de Nabucodonosor, sino también por su capacidad de ofrecer consejos sabios y justos en tiempos de crisis. Se convirtió en un valioso consejero del rey, ayudándolo en diversos asuntos de Estado que requerían discernimiento y una visión aguda de lo que era correcto y justo. Nabucodonosor, reconociendo la sabiduría única de Daniel, comenzó a confiar cada vez más en él, escuchando sus opiniones sobre una variedad de temas, desde decisiones políticas hasta cuestiones económicas y sociales. La amistad entre ambos surgió de esta confianza mutua. El rey, que hasta entonces se había rodeado de consejeros y sabios, ahora encontró en Daniel un compañero de diálogo y reflexión. Pasaron horas hablando sobre la administración del reino, los desafíos enfrentados y sus esperanzas para el futuro. Nabucodonosor admiraba la integridad y el coraje de Daniel, quien siempre se mantuvo fiel a sus principios, incluso cuando eso significaba confrontar al rey sobre cuestiones difíciles. Esta dinámica fortaleció aún más el vínculo entre ellos, creando un espacio donde la sinceridad y el respeto eran fundamentales. Mientras tanto, Daniel continuaba orando fervientemente, buscando la guía de Dios en cada paso que daba. Sabía que no podía confiar únicamente en su propia sabiduría, la complejidad de las situaciones que afrontó requirió una luz divina que lo guiara. Daniel pasaba tiempo diariamente en oración, no solo pidiendo sabiduría, sino también buscando una relación más profunda con su Creador. Se retiraba a un lugar tranquilo, lejos de las distracciones de la corte, donde podía concentrarse y escuchar la voz de Dios. Sus oraciones fueron sinceras y fervientes, expresando no solo sus preocupaciones y peticiones, sino también su gratitud por las bendiciones recibidas. A través de estas prácticas espirituales, Daniel desarrolló una sensibilidad única para comprender las señales y direcciones que Dios le presentaba. Siempre estuvo atento a la voz divina, buscando discernir la voluntad de Dios en medio del clamor de la vida cotidiana. Esta conexión espiritual no solo lo fortaleció personalmente, sino que también le permitió actuar con fe inquebrantable en tiempos de crisis. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que la verdadera sabiduría proviene de una relación con Dios, y esto inspiró a quienes lo rodeaban a buscar también la verdad y la luz en sus propias vidas. El papel de Daniel como consejero del rey era más que una posición de poder, fue una oportunidad de impactar al reino en su conjunto. Usó su influencia para promover la justicia, la compasión y la integridad en las decisiones del rey. Con su guía, Nabucodonosor comenzó a considerar no solo los intereses del imperio sino también el bienestar del pueblo, lo que refleja un cambio significativo en su gobierno. La historia de Daniel, marcada por la fe, el coraje y la sabiduría, se convirtió en un faro de esperanza para todos los que buscaban un camino de justicia y verdad en tiempos de incertidumbre. Con el tiempo, Nabucodonosor enfrentó desafíos en su gobierno. Las invasiones enemigas y las revueltas internas amenazaron la estabilidad del reino. En tiempos de crisis, recordaba la sabiduría de Daniel y a menudo lo consultaba. La influencia de Daniel fue haciéndose cada vez más fuerte. La relación entre el rey y Daniel no era solo la de consejero y gobernante, sino también de respeto y amistad. Nabucodonosor comenzó a reconocer la grandeza del Dios de Daniel, incluso mientras todavía luchaba con sus creencias personales. Daniel, a su vez, continuó mostrando la bondad y la misericordia de Dios en sus acciones. En un momento dado, Nabucodonosor decidió construir una estatua de oro para que fuera adorada por todos en su reino. Quería ser adorado como un dios y esta decisión causó un gran revuelo. Daniel y sus amigos se opusieron a este culto, permaneciendo fieles a su Dios. Sadrac, Mesac y Abednego fueron desafiados a inclinarse ante la estatua, bajo pena de ser arrojados a un horno de fuego. Con valentía, los tres jóvenes se negaron a adorar la imagen. Afirmaron que incluso si Dios no los salvara, continuarían sirviéndole solo a Él.
Nabucodonosor, enfurecido, ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Los jóvenes fueron arrojados a las llamas, pero para sorpresa de todos, no fueron consumidos. Con ellos apareció una cuarta figura, que parecía un hijo de los dioses. El rey se sorprendió al ver que los jóvenes estaban ilesos. Después de este milagro, Nabucodonosor reconoció el poder del Dios de Daniel. Entonces llamó a los jóvenes del horno y alabó a su Dios, proclamando que nadie debía hablar mal del Dios de Israel. El coraje de Daniel y sus amigos tuvo un profundo impacto en el rey y el pueblo de Babilonia. Con el paso del tiempo, la relación entre Nabucodonosor y Daniel se hizo aún más fuerte, transformándose en una amistad profunda y respetuosa. El rey, que inicialmente había visto a Daniel como un simple consejero, comenzó a considerarlo un verdadero aliado, alguien en quien podía confiar en los momentos más difíciles. Daniel, por su parte, no solo ofreció sabios consejos, sino que también se convirtió en una voz de razón en medio de la agitación de la corte, siempre dispuesto a advertir al rey sobre las consecuencias de sus decisiones. La historia de Daniel se convirtió en un ejemplo de fe, coraje y sabiduría, inspirando no solo al rey sino también a los súbditos de Babilonia, que vieron en él un modelo de integridad y devoción. Pasaron los años y Babilonia enfrentó cambios significativos. El imperio, que una vez parecía invencible, comenzó a sentir los efectos del tiempo y la arrogancia. Nabucodonosor, aunque todavía poderoso y respetado, comenzó a sucumbir a su propia vanidad. Sus conquistas y la gloria de su reino lo llevaron a un estado de orgullo excesivo. Se veía a sí mismo como un dios entre los hombres, creyendo que su fuerza e inteligencia eran las únicas razones del éxito de Babilonia. Esta arrogancia comenzó a nublar su juicio y empezó a ignorar el consejo de Daniel en algunos asuntos, confiando en su propia percepción en lugar de en su sabiduría. En este periodo de incertidumbre, el rey tuvo un momento de orgullo que culminó en un estallido de locura. Comenzó a actuar de manera errática, tomando decisiones impulsivas que amenazaban la estabilidad del reino. Su mente, una vez un faro de sabiduría, estaba llena de confusión y paranoia. Durante este tiempo tumultuoso, Nabucodonosor fue removido temporalmente del trono y Babilonia enfrentó un vacío de liderazgo que creó ansiedad entre sus súbditos. Mientras tanto, Daniel permaneció firme en su fe, orando por su rey y amigo incluso cuando la situación parecía sombría. No se dejó sacudir por la incertidumbre que lo rodeaba, permaneciendo fiel a Dios y a los principios que siempre lo habían guiado. En su soledad, Daniel buscó consuelo en las promesas divinas, creyendo que un día Nabucodonosor reconocería su necesidad de humildad. Se dedicó a la oración ferviente, pidiendo a Dios sabiduría y sanación para el rey, creyendo que incluso en las circunstancias más difíciles, la misericordia y la gracia de Dios podían prevalecer. Daniel también se convirtió en un ejemplo de paciencia y perseverancia para quienes lo rodeaban. Él entendió que el verdadero poder no proviene de la posición o el estatus, sino de la fe y la sumisión a un propósito superior. Sus acciones y oraciones inspiraron a otros a permanecer firmes en sus convicciones, incluso frente a la adversidad. Durante este periodo, Daniel se convirtió en una figura de esperanza, un recordatorio de que la fe puede iluminar los caminos más oscuros. La historia de Daniel y Nabucodonosor, marcada por altibajos, continuó desarrollándose, mostrando que, a pesar de las dificultades, la amistad y la fe podían prevalecer en tiempos de crisis. Sus destinos estaban entrelazados y el viaje los llevaría a una nueva comprensión del poder, la humildad y la verdadera naturaleza del liderazgo. Después de un periodo de arrepentimiento y reflexión, Nabucodonosor finalmente reconoció su transgresión. Clamó a Dios por perdón, cuando fue restaurado, regresó al trono. La experiencia lo transformó y se volvió más humilde y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Daniel continuó sirviendo como gobernador y consejero, siempre fiel a su misión. Se convirtió en una figura respetada entre los babilonios y los hebreos. Su historia no solo destacó la importancia de la fe, sino también la capacidad humana de cambiar y crecer. La vida de Daniel estuvo marcada por desafíos, pero también por victorias. Sirvió como un faro de esperanza para quienes lo rodeaban. Su dedicación a Dios y sus principios solidificaron su legado como uno de los más grandes líderes de la historia. Así, la historia de Daniel y Nabucodonosor es un testimonio del poder de la fe y la sabiduría en tiempos difíciles. Nos recuerda que incluso en las situaciones más adversas, el coraje y la determinación pueden conducir a resultados sorprendentes. Y así perduró la influencia de Daniel, inspirando a las generaciones futuras a confiar en Dios y buscar la verdad.